Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Pues sí, ser madre antes era un destino. Luego se transformó en una elección más o menos libre. Hoy una nueva generación de madres redescubre que es una realidad marcada por un sinfín de contradicciones y dificultades. Reivindica el valor y la trascendencia de la maternidad y busca soluciones, y en eso estamos. Es un hecho que hay diferentes formas de vivir la maternidad de las mujeres en España, pero muchas de ellas están atravesadas de manera central por la precariedad. Y no solo se trata de la precariedad económica, que también, y por supuesto, sino que incluye la autoexigencia, la culpa, los trabajos con horarios imposibles, la mercantilización de los cuidados e incluso episódicamente el rechazo por parte del movimiento feminista. Pero bueno, eso es otra canción. Puede que precisamente poner la maternidad en el centro del debate político y social y darle el valor que se merece, exponiendo las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en cuando son madres o quieren serlo, sea la mejor vía de enfocar el asunto para encontrar soluciones. Igual se trata de escucharles, de escucharos, de escucharnos y de poner encima de la mesa vuestras experiencias y saber qué está pasando, ir más allá de la idea de la superwoman que hace un montón de cosas y puede, quizá, romper los techos de cristal. Mejor fijémonos en las maternidades más comunes, ¿no? Las que tenemos cada día delante. A quienes conocemos o con quienes nos mezclamos. Es una maternidad más de a pie, de mujeres que cobran 1.000 pavos al mes, que deciden tener hijos pese a que muchas veces las circunstancias no son las más adecuadas, y luego se encuentran con que el sistema no sostiene este asunto y que no tiene una red de apoyo, una red tupida de apoyo. Hoy en Gente con Clase queremos hacer algo de eso preguntándonos de inicio, ¿podemos cuidar en un sistema que solo vela por lo productivo? ¿Quién cuida a las madres? La desinversión en políticas sociales, la precariedad generalizada, económica, laboral, habitacional, relacional, ya lo hemos dicho, el debilitamiento de la familia y las redes de apoyo, el individualismo imperante, la autoexigencia externa e interna, la invisibilización de los cuidados. Asuntos que conviene analizar. Vivimos en un contexto que no tiene en cuenta y ni mucho menos pone en valor a las madres. Y que diga esto yo, dando paso a este tema, un hombre, pues, en fin. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete de Comunicación Confederal de Comisiones Obreras, y de Miguel del Río, ya sabéis, el brujo del sonido, el maestro de las ondas, el mago de los teclados y las pistas, en fin, un monstruo. Abordamos una nueva cita de Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras, con un libro encima de la mesa, una obra que lleva el título Maternidades Precarias y que publicó ARPA este mismo año. Por supuesto, estamos con su autora, la periodista Diana Oliver, que está a nuestra vera. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Y como a nuestra vera está también la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, pues con vosotras dos, junto a vosotras, vamos a establecer una charla abierta. Es decir, yo hoy voy a ser poco pesado, poco intervencionista, contraviniendo lo que hago normalmente, y vamos a movernos en torno a vuestra conversación. Dos mujeres que van a hablar de un único problema y que espero que nos cuenten muchas cosas. Precariedad y maternidad. Yo solo anuncio una cosa, lo enuncio y vosotras ya lleváis la conversación allá donde queráis, ¿vale? Las mujeres habéis pasado en muchos casos de tener que tener hijos a no poder tenerlos. Yo creo que eso es el asunto central de la precariedad y la maternidad unidos. ¿Quién quiera? Bueno, yo primero encantada de estar aquí, dar las gracias, que es un inmenso placer compartir este ratito con Diana. Agradezco profundamente que esté aquí con nosotros en las Comisiones Obreras y agradezco mucho más que se acerque a la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Diana plantea una cosa en su libro que rezuma a través de todas las páginas, que es la pregunta de cuándo ser madre, cómo ser madre, cuándo se toma la decisión. Y luego, si nos compensa o no nos compensa, es la reflexión que al final queda un poco entre líneas que nos planteamos todo el tiempo, ¿no? Y empiezo como probablemente voy a terminar, que es con una frase que termina Diana el libro, que dice, bueno, esto tiene que ser algo natural, ser madre tiene que ser una decisión libre, no tiene que ser un sufrimiento y tampoco tiene que ser una imposición. Sin embargo, las mujeres arrastramos una imposición social para ser madres, una imposición social y cultural para qué tipo de madre tienes que ser,
y terminas sin saber por qué arrastrando la culpa de que no eres la madre que se te exige, ¿no? Yo hablaba con Diana antes fuera de micrófonos, que yo que soy madre de familia numerosa, que me encanta en este momento decirlo, arrastras permanente la culpa de saber que estás haciendo las cosas mal. Pero probablemente ese mal es, la gran cantidad de condicionantes estándar que nos pone probablemente el mercado, que nos pone el liberalismo y que nos dice efectivamente que tenemos que ser madres efectivas, eficientes, que además tenemos que producir para no ser menos, producir en lo que se ha entendido como una producción efectivamente solvente y rentable para la sociedad, que no tiene que ser necesariamente la que se nos ha impuesto. Y yo creo que de esto va, del querer y el no poder, del poder y no querer, y esto yo creo que va a la situación que tenemos las madres actualmente de que la verdad es que no podemos mantener la situación que tenemos y que para esto necesitamos una vuelta social a lo que hemos venido viviendo, ¿no? Totalmente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y por el maravilloso resumen que habéis hecho del libro, porque creo que está explicado todo, que poco más puedo decir yo, ¿no? de lo que ya habéis dicho. Pero bueno, sí, a mí me parecía importante, interesante hablar de las dificultades que atravesamos quienes decidimos ser madres hoy, en un sistema que no sostiene la maternidad y en el que la precariedad lo atraviesa todo, ¿no? Como bien se decía al principio, no se trata solo de una precariedad laboral que existe, que nos atraviesa, sino que hay una precariedad en cuanto al acceso a la vivienda, en cuanto a recursos materiales, en cuanto a cómo nos relacionamos, ¿no? Entre nosotras y entre nosotros, en la pérdida de esa tribu, de esa ayuda entre los vecinos, la familia, los amigos, ¿no? Cómo nos relacionamos ahora y lo mucho que nos cuesta también pedir ayuda muchas veces, ¿no? Que eso hace que parezca que podemos con todo, que a nivel individual tenemos que poder con ello, y cómo la maternidad y la paternidad se ha convertido también en algo profundamente individualista, en el que es tu problema, tus hijos, tus problemas, y tú te lo tienes que solucionar, ¿no? De hecho, a mí me viene ahora a la cabeza algo que hemos mantenido y que seguiremos manteniendo durante mucho tiempo desde la Secretaría de Mujeres, y es que la pandemia, no sé si ha cambiado algo, pero sí ha cambiado la reflexión. Y es que efectivamente la maternidad y más ampliamente los cuidados tienen que dejar de ser algo individual para ser algo colectivo y estar en el centro de la vida. Y esto significa que cuidar no tiene que quedarse dentro de los hogares, porque ese cuidar dentro de los hogares no es otra cosa que fruto de la división sexual del trabajo, que nos ha impuesto que las mujeres tenemos que estar dentro de las casas cuidando, de manera oculta mejor, y los hombres fuera. Y además se ha dado a entender que somos ángeles de la guarda y que entonces somos nosotras las únicas que podemos hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho una reseña que tú haces en el libro de Federici, cuando dice efectivamente que el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo. Y es que efectivamente a todo el mundo le conviene que el 1.000.000 de empleos que podrían generar los cuidados si estuvieran profesionalizados y no estuvieran ocultos en las casas, sigan estando donde están. Y además hay otra cuestión, tenemos que dar el paso a exigir una estrategia estatal de los cuidados, porque tenemos que sacarlos de los hogares y tiene que dejar de ser propiedad y obligación de las familias para ser obligación del Estado social y democrático de derecho. Y para eso significa que el Estado tiene que poner los recursos necesarios para cuidar de la vida, no solo para cuidar de las mujeres. Y cuidar de la vida supone que puedan cuidar de los dependientes, de los menores, de quien lo necesite, no solo para que vayamos a trabajar, sino para que podamos tener una vida plena y podamos tener ocio y podamos tener montones de cosas, ¿no? Pero esta reflexión tenemos que llevarla también a la negociación colectiva y a montones de lugares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los convenios colectivos que hemos negociado las ausencias, nos ausentamos con una excedencia, con una reducción de jornada, con un permiso para llevar nuestros hijos e hijas al médico. Negociemos las presencias. ¿Cómo vamos a ir a trabajar? Que tú lo dices muy bien en tu libro. ¿En qué momentos? ¿Cómo vamos a poder hacer flexible nuestro horario? ¿Cómo podemos adaptar la jornada de trabajo a nuestra vida personal? Y eso va a ser formar parte de que cuidamos de la sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es un cambio en la estrategia social y en la forma de vivir, diciendo un sí a la vida, sí al trabajo y reconciliar efectivamente los dos aspectos, ¿no? Ahora mismo son irreconciliables completamente. Cuando se habla de conciliación, que es una de las cosas que planteo también en el libro,
La conciliación, entendida como la entendemos hoy, no existe. No es posible hacer 2 tareas tan grandes como es cuidar y como es un empleo remunerado tan rígido, con el tiempo que nos exige. O sea, es imposible, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas fórmulas, nuevos planteamientos, hay que darle una vuelta a todo y pensar cómo estamos cuidando y lo que estamos haciendo, porque lo único que genera el seguir sosteniendo este sistema es el malestar, ¿no? El malestar permanente porque no llegas, porque no alcanzas y porque no lo puedes sostener, ¿no? Y cómo los cuidados se han convertido en un verdadero privilegio, porque yo me di cuenta cuando tuve a mi primera hija, a las 16 semanas me tenían que incorporar y yo no estaba preparada, no quería dejar a mi hija, quería ser la protagonista de ese cuidado. Entonces yo lo que me planteo es qué son los primeros años en toda una vida laboral y en toda una vida, pero requieren sobre todo los primeros meses, los primeros años de unas necesidades y una autonomía que no tienen, porque en los niños y los bebés, ya lo hemos visto en la pandemia, no se cuidan solos y tenemos que estar ahí. Entonces, ¿cómo podemos sostener esto entre todas y entre todos para que podamos adaptarnos a los niños, a las necesidades de la maternidad, a las necesidades de los cuidados? ¿Qué es lo que están necesitando? Entonces, nadie ha preguntado a las madres, nadie ha pensado en la infancia y qué necesita un niño y una niña, qué necesita un bebé, nadie está planteándose esto, ¿no? Y estamos poniendo el capitalismo por delante, el seguir en la rueda productiva por delante del cuidar la vida, que al final el cuidar la vida es lo que sostiene después todo lo demás, ¿no? Entonces, pues creo que es importante, me parece fundamental que se esté hablando de esto, que ya haya cada vez más voces que están diciendo, oye, vale, poner los cuidados en el centro está muy bien, pero ¿qué es poner los cuidados en el centro? La conciliación está muy bien, pero ¿qué es eso de conciliar? Y si realmente con las condicionantes que tenemos en la actualidad esto se puede alcanzar o no, ¿no? Claro, esto es sistémico. Pregunto, ¿por eso el feminismo son muchos feminismos? ¿Por eso se ha convertido en muchas voces? ¿Por eso se está, digamos, licuando de algún modo? Quiero decir, ¿conviene que el feminismo tenga 14.500 voces? ¿No sea un sujeto agregado, poderoso, que decida elecciones, que decida el cambio? Bueno, el feminismo yo creo que siempre se ha caracterizado por la escucha también, por la participación. Claro que hay diferentes sensibilidades y hay diferentes posturas, hay diferentes corrientes teóricas, porque el feminismo es eso. Claro, no, hombre, yo sobre todo me refería cuando se hablaba de feminismo liberal. Claro. Y como veo dónde se dirige la conversación, la vuestra, hacia capitalismo, feminismo, como prácticamente un imposible de convivencia, pues a lo mejor... Lo que pasa, yo creo que en este momento el feminismo, efectivamente, yo creo que lo que tiene en la base, sí es un poco, aunque suene un poco bestia decirlo, una forma de explosionarlo todo, ¿no? ¿Por qué? A mí no me gusta hablar de conciliación porque yo creo que esa palabra no nos ha servido para nada. Quiero decir, conciliar es solamente que hemos podido poner los mimbres, jurídicos incluso, para decirte que te dejan tiempo para que hagas las 2 cosas que te exige el capitalismo. De hecho, las medidas de conciliación primeras que pusimos hace muchos años en nuestros convenios colectivos, en nuestras normas laborales, han servido para que lo sigan recogiendo las mujeres. Pero es verdad que, creo que mal encauzado, pero es verdad que puso sobre la mesa la idea de que, oye, que las mujeres tienen que salir de aquí, de las casas, e ir hacia otros lugares, ¿no? Pero yo creo que ha sido una imposición liberal para decir al final, oye, que no se te vaya mucho la olla, ¿eh? Que quiero decir que tienes que seguir haciendo tus cosas de tu casa internas, aunque sigas trabajando. Vamos a intentar colocar entre todas todo. Hemos sido nosotras partícipe también de eso. Vamos a hacer otra reflexión, que es, no queremos una conciliación, sino una corresponsabilidad. La palabra conciliación ya no nos vale. Para ser corresponsables, el feminismo tiene que atravesarlo todo con perspectiva de género, porque si no, no tiene esto ningún sentido. Por eso necesitamos una sociedad feminista. ¿Liberal, no liberal? Bueno, por eso decía, ¿el capitalismo tiene perspectiva de género? Yo creo que no. El libro viene muy a cuento de todo esto y claro, a lo mejor también es una pregunta que estructura, que puede llegar a desestructurar y estructurar una nueva sociedad. Bueno, es que yo creo que en realidad hemos cambiado la maternidad como sufrimiento, la maternidad como destino, la maternidad como imposición por el capitalismo, o sea, por el salir a trabajar de forma obligada como único destino. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que el feminismo neoliberal, que ha conseguido que las demandas de unas privilegiadas que quieren romper techos de cristal, que están en cargos más elevados, en trabajos mejor valorados y mejor remunerados, han conseguido que sus demandas sean aceptadas por todas las demás, cuando todas las demás estamos ahí que queremos seguir adelante pero nos cuesta mucho, ¿no? Entonces,
claro, es muy difícil que muchas mujeres que se encuentran en un trabajo precario, en una situación de precariedad, para las que no van esos discursos de techos de cristal y de conciliación y de carreras profesionales, porque no todo el mundo tenemos carreras profesionales, han conseguido, gracias a su visibilidad, a los medios de comunicación, a que quienes mantienen esos discursos son personas conocidas, que todas hagamos nuestros esos discursos, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es buscar nuestro propio camino, nuestro propio discurso y decir, oye, esto está muy bien para gente que tiene el poder, que está en las jerarquías arriba del todo, pero para las que estamos aquí abajo, ¿qué necesitamos? Porque esto no nos está funcionando, porque no se puede pasar todo por la mercantilización, no se puede pasar todo por el que tú tengas tu carga mental, tus cuidados y todo, y te tengas que estar peleando con el de al lado para poder llegar, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestros propios discursos y yo estoy mucho más de acuerdo con el feminismo de la diferencia, por supuesto, porque creo que dentro de esa igualdad de derechos en nuestros cuerpos y en nuestras cosas hay una diferencia clara a la hora de afrontar la maternidad, pero también creo que hay que ir hacia un feminismo ecologista, sostenible, o sea, hacia este feminismo de los cuidados en el centro que de verdad valore la maternidad como un poder, que valore el cuidado como lo que sostiene todo y como lo que hace que funcionemos y como lo que hay que proteger, acompañar y valorar, y un feminismo también que crea en el decrecimiento, no en el continuo crecimiento, porque es una obviedad, ¿no? Que nos estamos cargando el planeta, que lo que estamos haciendo va a llevarnos a un fin, entonces tenemos que pensar cómo estamos creciendo, cómo estamos viviendo y cómo estamos produciendo, porque esto no sé cuánto tiempo más lo vamos a poder sostener, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitamos un feminismo de la vida y de los cuidados, ¿no? No lo voy a decir mejor que ella, ¿eh? Yo comparto absolutamente todas las palabras que acaba de decir Diana, ¿no? Yo creo que estamos en el momento no de apostar tanto por romper los techos de cristal como de salir de los suelos pegajosos. Totalmente. ¿Por qué? Porque para romper los techos de cristal tienes que aprovechar los lugares periféricos en los que nos encontramos las mujeres. A mí me tortura muchísimo, por ejemplo, que cuando hablamos de las cuidadoras, del empleo del hogar, de las mujeres migrantes, pensemos que para romper ese techo de cristal hemos externalizado los cuidados de los que el Estado social no se hace cargo hacia otra mujer más precaria que tiene más problemas que tú, y que eso es el liberalismo, es explotar a unas personas sobre otras. Y tú haces muy bien, mira, yo lo tengo subrayado aquí en tu libro, la pregunta de decir, ¿puede una mujer en una situación económica precaria ser madre? ¿Y qué tipo de madre? Es decir, a mí me preocupa profundamente que esa ruptura de los techos de cristal termine haciendo una brecha económica con una nueva clase social dentro de esa periferia propia de las mujeres, ¿no? Y tener a esas mujeres más precarias. Ahí es donde necesitamos que intervenga el Estado social. Y ahí es donde necesitamos que el Estado, desde los poderes públicos, pongan en el centro de la vida los cuidados. A mí sí me gusta esa expresión que tú utilizas. Un feminismo de la vida. Un feminismo que ponga en el centro de todo una convivencia generacional. Es verdad que cuando tú haces alusión a esa red de mujeres, de apoyo, que al final la forma de vida, la competitividad va destruyendo, ¿no? Esas mujeres que ya no tienen esa red entre los vecinas y vecinos de los hijos de los que tú hablas, yo creo que ahí tiene que estar el Estado social. Y esto tiene que estar resuelto por un Estado que cuide desde lo público. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que entonces las mujeres migrantes que no tienen esa red queden relegadas y no quiero decir, aquí quienes hemos podido romper el techo de cristal y que económicamente no tenemos la posibilidad de externalizar, lo hemos hecho sobre esa red que es muy propia de los países latinos, de los padres, los abuelos, los hermanos, me explico, es decir, pero eso depende de la clase social y depende del poder económico. Por eso necesitamos un Estado desde los poderes públicos fuerte, ¿no? Pero para eso tenemos que tener un Estado que dé valor a esos cuidados y entienda que no podemos valorar el PIB de un país ni la riqueza solo y exclusivamente en lo que produzcamos con dinero, que los cuidados tienen un valor económico. Fruto de esto tiene otra derivada, y es que las mujeres que cuidan tengan las condiciones de trabajo y salariales que tienen. ¿Por qué? Porque no se le da valor profesional, porque eso no cuenta en la estadística, porque no cuenta económicamente. Y al final, en la pandemia, nos hemos dado cuenta que es lo que ha mantenido la vida y que esas mujeres con sueldos precarios
que nos han estado cuidando son las que han sido servicios esenciales. Es más, todos los conflictos sindicales, o casi todos, que tenemos en este momento abiertos, están protagonizados por sectores feminizados. El contact center, que son las mujeres invisibles que nos han cogido al 112 el teléfono. Tenemos las mujeres de la limpieza en los hospitales, la ayuda a domicilio, la dependencia, las mujeres en el campo que han estado envasando la alimentación y han seguido con los productos primarios. Es decir, sectores que son esenciales, mujeres que han dicho... Nos hemos dado cuenta que la vida no sigue sin nosotras. A eso iba. Comparte tiempo con estas mujeres y habla de techos de cristal, etcétera, etcétera. Quiero decir que a lo mejor el diablo comenzó a ganar la batalla cuando nos convenció a todos que no existía. Cuando en el capitalismo, en este sistema, dejamos de hablar con cuestiones troncales y vamos a las periféricas. Entonces, claro, a eso me refería, ¿no? Bueno, y lo vimos en aquella primera manifestación feminista que hubo, ¿no? Que si paramos, se para todo, ¿no? Y lo vimos, que estábamos ahí, que salimos a la calle y que dijimos, vamos a reclamar esto, ¿no? Vamos a reclamar que estamos cuidando gratis, que estamos haciéndolo desde condiciones indignas muchas veces y vamos a valorar lo que estamos haciendo, que yo creo que un problema también que tenemos, incluso nosotras, es que no valoramos tampoco el cuidado. Muchas veces lo vemos como algo pues secundario, ¿no? Siempre es un trabajo menos valorado, ¿no? Tú tienes un estatus en el que el cuidado y la limpieza, todo lo que tenga que ver con estos trabajos subalternos, no están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una tarea bastante grande a nivel social para repensar eso también, ¿no? Porque desde el feminismo de los años 60 y 70, cuando la mujer se incorpora masivamente, la clase media, a trabajar fuera de casa, eso era necesario, esa ruptura, ese salir de casa, ese incorporar, era necesario dar esos pasos, ¿no? Pero yo creo que nos ha quedado todavía ese regusto que tenemos que trabajar a toda costa, pese a las condiciones que sean, y que lo que está por detrás de todo eso no se valora y porque lo vemos como algo que no tiene la misma importancia. O sea, no es lo mismo que tú salgas a trabajar en una oficina 8 horas que tú vayas a trabajar limpiando casas, cuidando unos niños, a una escuela infantil o lo que sea, ¿no? Entonces, esto que se está haciendo también es importante, este trabajo también es valioso y no solamente son los trabajos de traje, ¿no? Los que merece la pena visibilizar, proteger o que sea tu objetivo, ¿no? Llegar ahí, no sé. Y luego, por otra parte, lo que comentabas antes de a costa de que estamos llegando a esos trabajos mejor considerados, mejor remunerados y demás, a fuerza de explotar a otras mujeres en otras circunstancias mucho peores, sin contrato, sin condiciones laborales ningunas, nulas, cero, con una inestabilidad y una incertidumbre brutal y teniendo a sí mismas que a sus propios hijos en muchas ocasiones buscarse la vida para dejarles solos incluso en casa desde muy pequeños y poder ellas salir a trabajar, ¿no? Entonces esto también es muy duro y hay que pensarlo muy bien. Insisto, sobre todo porque romper el techo de cristal cada vez menos, pero todavía tiene mucho que ver con la clase social y con el nivel económico, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, tú te preguntabas en tu libro, ¿puede una madre, alguien que tiene unas condiciones de vida precarias, efectivamente ser madre? Lo puede ser, pero probablemente va unido a un sufrimiento personal que yo no creo que en este momento tengamos por qué asumir. ¿Y por qué la sociedad tiene que asumir, efectivamente, que haya personas que, siendo madres, están en la periferia del derecho al trabajo, están en la periferia de la maternidad, están en la periferia de lo que se nos exige, ¿no? Y yo sí comparto la reflexión que hacía Julio antes y que mantienes tú un poco en el libro, ¿no? Que es la maternidad como ejemplo de la vida de las mujeres, pues es la última frontera, efectivamente, del capitalismo, ¿no? Es que yo os voy a hacer una pregunta. El libro deja muchas cosas encima de la mesa, pero me ha llevado a la reflexión de qué pasaría si hubiese un partido de las mujeres. ¿Qué haría en el discurso sobre fiscalidad del Partido de las Mujeres? Bueno, pues depende, porque si tenemos un Partido de las Mujeres presidido por alguien como Margaret Thatcher, pues probablemente estemos en las mismas que estamos ahora, ¿no? Y luego también ocurre otra cosa, lo que habéis apuntado del el cuerpo de la mujer como última frontera del capitalismo, es que lo estamos viendo como la maternidad se ha mercantilizado ya no solo con la industria de la reproducción asistida, que estamos asistiendo desde hace unos años a un auténtico boom
en el que ese deseo de ser madre se ha capitalizado completamente gracias al retraso de la maternidad, porque no se dan las condiciones, porque crees socialmente, al final te empujan a pensar que siempre estás a tiempo, todas estas cosas. Hay una industria increíble que se está lucrando de este deseo, y luego está toda la cuestión de la maternidad, de la gestación subrogada, de todo esto que también es un melón que se acaba de abrir y que acabamos de arrancar, que también dice mucho de esta mercantilización del cuerpo de la mujer. O sea, la maternidad está completamente mercantilizada, por un lado por los cuidados externalizados, por un lado por esa idea de que siempre estás a tiempo, de que no se dan las circunstancias y al final lo retrasas hasta que ya no se puede, y está la reproducción asistida, y luego está la gestación subrogada, que al final volvemos a lo mismo, lo que hace es capitalizar el cuerpo de la mujer para pues conseguir, o sea, vamos, el capitalismo puro y duro atravesándonos, ¿no? Puro y duro. Países, pues eso, India, o en Ucrania, lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Como esas madres daban a luz y esos bebés se quedaban allí en sótanos cuidados por enfermeras esperando a ver qué pasaba con ellos, ¿no? O sea, un drama también. Cuando hay una imposibilidad de dar respuesta a ciertas cosas, en los partidos pues que pintan las paredes de verde, los partidos neofascistas, lo que hacen es volver atrás culturalmente. Es decir, se acuerdan de cómo era la vida antes. Defienden cosas que a muchas nos suenan a añejas. Hostia, pues a lo mejor es que ha topado con algo que no puede vencer, que es efectivamente la lucha que tenéis las mujeres, que tenemos todos y todas como sociedad, ¿no? Ahí está la falta de respuesta. Yo creo que hay un ataque que no es casual y que no tenemos que banalizar. Desde la ultraderecha también, desde la derecha un poco más moderada, pero principalmente desde la ultraderecha. Me hace gracia esto que has dicho, lo de la derecha moderada. Me hace gracia este término que se utiliza periodísticamente, la derecha moderada, que quiere decir que la derecha que no está salvaje. Que decir, cuando no te dan una colleja, ser moderado. Claro. Pero que han mantenido siempre lo mismo. Lo que pasa que es verdad que están moderados probablemente porque no están tan atravesados por el populismo imperante, ¿no? Pero es verdad que desde la derecha se está atacando profundamente al feminismo, y las cosas, yo que no creo en las casualidades, creo que el sentido que tiene es que ha amarrado muy bien las raíces de la ideología el feminismo, y son conscientes que la revolución social que viene a través de poner los cuidados en el centro de la vida, y viene de darse cuenta de que los cuidados son esenciales para vivir y, ojo, los hemos mantenido las mujeres, ¿no? Hay una cosa muy bonita que hablábamos antes de libros de mujeres maravillosas como Diana, que hablan de la historia de las mujeres, el libro de Cristina Oñoro, de las que faltaban, y cuenta una historia de cómo la primera ginecóloga mujer iba vestida de hombre porque prohibieron que las mujeres, efectivamente, que asistían a las parturientas, las comadronas, antiguamente les prohibieron que las atendieran porque se dieron cuenta que la llegada de la vida no podía estar en manos de las mujeres, solo ellas sabían atender partos. Y dijeron, se acabó, no hay comadronas. Pero tampoco dejaban que los hombres, por aquello de que vieran a las mujeres parir, las atendieran los ginecólogos, con lo cual había una mortandad increíble en los partos, ¿no? Entonces hubo una mujer que se transforma en un hombre para poder ser un ginecólogo y atender esos partos, ¿no? Quiero decir con esto que creo que hay cierto miedo, efectivamente, y que el patriarcado es como un monstruo que está muriendo y se está revolviendo, y ese monstruo es el patriarcado recogido por la ultraderecha. Y contesto a lo que decías antes de los partidos de las mujeres. Mirad, esto no tiene ningún sentido si no tiene transversalidad. Y esto no tiene ningún sentido en la política si no tiene perspectiva de género. Y, por ejemplo, en el sindicato, la política feminista no tiene ningún sentido si no nos convertimos en agentes de igualdad. Porque yo no quiero una vida enfrentada a los hombres. Yo quiero una vida feminista para todos y para todas. Y esto supone que tenemos que hacer una política transversal y que no tiene ningún sentido que nos convirtamos en un partido residual en el Parlamento defendiendo las cosas de las mujeres. Yo no me quiero situar en esa periferia. Yo no soy una periferia, no soy un colectivo. Soy la mitad del mundo. Y la mitad del mundo tenemos que ser un agente de igualdad para la otra mitad del mundo. Por eso yo no entiendo lo de los partidos feministas. Lo que sí entiendo es que el feminismo recale en todos los partidos que están en el Parlamento. Eso sí, pero defender otra cosa es defendernos un lugar en la periferia. Y allí yo no quiero estar. La periferia lo que tiene es que es muy cómoda.
Claro, tú lo que has hecho, Diana, es por tus cosas, por tu interés, por tu trabajo, sacar de la periferia ciertas cosas que estaban latentes, ese malestar. Bueno, pues con tu libro Maternidades Precarias has puesto encima de la mesa algo que me parece muy importante, ¿no? Es eso, la contradicción que está saliendo a flote cuando choca el sistema en el que vivimos con la condición fundamental para el vivir, que es la maternidad. O sea, una cosa como de locos, pero es que es así. Es que la maternidad nos atraviesa a todos y a todas, porque todos y todas nacemos de una mujer y la maternidad nos atraviesa aunque no seas madre, o sea, eres hija. O sea, estamos ahí, que esto parece una obviedad, pero es que se nos olvida. ¿Y cómo puede ser que algo tan importante, tan crucial, no nos esté importando nada, ¿no? Y también respecto a la derecha y esa vuelta a ese pasado, ¿no?, que tanto les gusta sacar, también tengo que decir que es que la derecha se ha apropiado de un concepto de familia y se ha apropiado de la familia, los cuidados y la maternidad, y creo que la izquierda también tiene un cierto problema muchas veces al querer defender esto porque no lo considera propio. O sea, es como que le resulta muy ajeno, ¿no? Una vez que la derecha se ha apropiado de ello, la izquierda ya no lo va a reclamar, ¿no? Entonces hay que reclamarlo, pero desde otro lado, no desde la familia tradicional, católica, que hemos vivido durante tantísimos años aquí, sino, oye, diversidad familiar, modelos de familia, el cuidado es importante porque lo necesitamos como sociedad y vamos a repensar eso también, ¿no? Yo siempre digo lo de repensar porque creo que es que tenemos que repensar tantas cosas y tenemos que reflexionar tanto sobre esto, y yo echo mucho de menos que la izquierda reclame esto, que la izquierda reclame la maternidad, que la izquierda reclame los cuidados y lo haga además sin tanto conflicto, sin tanto prejuicio, que muchas veces me parece que se sigue poniendo el capitalismo por delante de esto porque si no eres poco de izquierdas, cuando lo que deberíamos hacer es precisamente al revés, ¿no? El poner el resto por delante. Entonces, vamos a reapropiarnos, ¿no?, de eso. Yo lo comparto eso. Yo creo que hay que reconciliar la vida, reconciliar el trabajo y reconciliarnos las mujeres con nosotras mismas. Y yo creo que eso al final, lo que escondemos a lo largo de toda esta conversación es una palabra, que son libertad. Quiero decir, tener la libertad suficiente para poder elegir. Y para poder elegir, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Estado social, que no me canso de decirlo, potente, que anule los desmanes y los desvíos del capitalismo. Ya, pero yo no quiero terminar este espacio del podcast Gente con Clase con una mirada triste. Hay que terminar este programa mirando al futuro con cierto optimismo y voracidad de bien. O sea, una cosa de... Pero, joder, es que las elecciones las ganan las opciones que dicen que el dinero de los españoles donde mejor está es en el bolsillo de los españoles y las españolas. Oiga, o pagamos impuestos o la profesionalización de los cuidados es imposible. Porque si no, lo que va a pasar es que se va a externalizar unos servicios que van a fomentar la precariedad y entramos en la rueda de mujeres explotadas, trabajo feminizado, etcétera. Y es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué está pasando? Pues es que hay que pagar impuestos. Esta idea de voy a bajar los impuestos permanentemente, hay que pagar impuestos porque luego nos quejamos de que la sanidad pública no funciona, de que las ratios en las escuelas públicas son muy altas. Este verano tenemos un grave problema con las matronas en todos los hospitales de España. Ese es un drama. Es un drama porque estamos pensando que el parto debe atenderse, que el parto debe ser importante, que el parto, se crean guías para la atención al parto normal y se crean una serie de sostenes para atender mejor a las mujeres, y a las mujeres no se las está atendiendo porque se están recortando en los centros de salud los temas de educación y de acompañamiento a procesos de menopausia, de senectud, de una serie de procesos de las mujeres, y en los hospitales este verano se ha reducido a la mitad el número de matronas. O sea, lo estamos viendo que recortar impuestos nos empuja a continuamente a recortar en derechos. ¿Pero qué vemos en los medios de comunicación? Pues eso, violencia obstetricia. Hostia, pero yo escucho hablar matronas que no practiquen la violencia obstetricia en el parto junto con la ginecóloga, sino de que no hay físicamente ese servicio, porque no hay dinero, porque no hay sustento de lo público. Es que la violencia obstétrica, esto hay estudios hechos, una de las caras de la violencia obstétrica, uno de los factores que la desencadenan es precisamente el burnout de los profesionales, la falta de recursos, la falta de profesionales. Entonces, es que nos afecta a todos los ámbitos de la vida. Ya no es solo que no tengas atención primaria y que vayas y no tengas un médico hasta dentro de 2 semanas. Aquí en Madrid está pasando eso. Es que hay otra serie de procesos y de cosas que no se están atendiendo
creciendo y que estamos perdiendo derechos, pero a chorros, por no pagar impuestos, ¿no? Y entonces, efectivamente, la violencia obstétrica existe. La violencia obstétrica, detrás hay patriarcado, porque lo hay falta de recursos económicos y materiales y humanos muy acentuado, sobre todo en los últimos años. Y detrás de esto también hay falta de formación de los profesionales que todavía están formados en técnicas y en intervenciones que se hacían hace 30 o 40 años que siguen muy vigentes, entre ellos la episiotomía, hay un exceso de cesáreas, la Cristeller se sigue haciendo en muchos hospitales, o sea, hay que pagar impuestos y los medios deben dejar de dar visibilidad a ese qué bien que se van a reducir los impuestos, porque no tenemos que reducir los impuestos, tenemos que pagar más impuestos y cuidarlo. Y reclamarlo, porque si no, no podemos reclamar esos servicios públicos que necesitamos. Necesitamos colegios, necesitamos sanidad digna, necesitamos un transporte. Claro, hemos bajado los impuestos en Madrid, pero ¿y qué pasa con el transporte público en Madrid? ¿Qué ha estado pasando? O sea, ¿y qué sigue pasando y qué va a seguir pasando? Entonces, y los profesionales que trabajan detrás de todo esto son los más perjudicados también, ¿no? Lo que comentaba de las matronas, este verano, si hay 4 matronas para atender unas salas de parto, va a haber 2. ¿Cómo van a trabajar esas mujeres? Bien, ha habido una carta ahora de las matronas del Hospital de Cruces, ha habido una carta de las matronas de la Comunidad Valenciana, una carta de las matronas de Cataluña. Están todas las matronas de este país movilizándose, diciéndole a las mujeres, no os vamos a poder atender como merecéis, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Y esto no aplica solo a las matronas, esto aplica absolutamente a todas las esferas de la vida que tengan que ver con lo público. Vamos a terminar. Diana, muchísimas gracias. Carolina, muchísimas gracias. Muy bien. A lo mejor es que la vida era la opción.